Ahora sí cedemos el micrófono al profesor Luis Bautista Rodríguez. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor poder compartir con ustedes la impresión que me causa este trabajo de José Luis Ceja, un periodista que durante 10 años ha venido preparándose cada vez más y que de alguna manera se ve esto reflejado con este trabajo que nos está presentando mediante su primer libro. Quiero de alguna manera también felicitar al arquitecto Francisco Álvarez Cortés por la decisión de apoyar este tipo de trabajos. Yo creo que en la medida en que la gente talentosa que tenemos en Jiquilpan, como es el caso de José Luis, se vea impulsada por la visión del ayuntamiento, tendremos cada vez más gente que pueda desarrollar su creatividad de mejor manera. Por otro lado, el libro que, como ya lo señalaba el presidente, también me siento honrado de ser de los primeros que ha podido leerlo. La verdad que en algunas partes del libro se señalan algunas situaciones que para los que conocemos el municipio muy de cerca, de alguna manera nos marca. Es sorprendente cómo en la primera parte del libro que José Luis va introduciendo mediante historias, cuentos, nos va acercando hacia nuestra realidad, ya la realidad histórica que ha vivido el pueblo de Jiquilpan. En la primera parte de ocho cuentos, es importante destacar que partiendo de una situación de misterio, va trasladándonos hasta culminar en un poco más real, lo que conocemos ya como una leyenda, que culmina con la historia de Mulato. De alguna forma introduce a la segunda parte del libro, que son las raíces negras de la rebelión, porque la historia de Mulato prácticamente enmarca toda la segunda parte del libro. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, es un gran trabajo el que desarrolla José Luis. Ojalá que todos nos demos a la tarea de poder recomendarlo, difundirlo y que muy pronto tengamos que hacer un nuevo tiraje para seguir compartiendo con nuestros vecinos jiquilpenses y gente que nos visita ahora que nuestro pueblo ha sido declarado como mágico, y de alguna manera creo que este marco nos sirve como una manera de decirle a nuestros visitantes que efectivamente no se equivocaron quienes evaluaron la declaración de pueblo mágico para Jiquilpan. Una muestra de esto es este trabajo y otros que han antecedido de compañeros de José Luis que tendrían que destacarse, ¿no? Desde el maestro Jorge Romero con sus novelas, el profesor Jorge Martínez Villaseñor, Álvaro Ochoa, un gran historiador, que tenemos entonces que presumir nuestros personajes que le dan de alguna manera a conocer a la gente la forma en cómo este hermoso pueblo se ha venido desarrollando. En la primera parte yo quiero, como una forma de
pues de dar testimonio de lo trascendente que es el trabajo. El primer cuento se llama Él, y me llamó mucho la atención la forma en que está la narrativa. Se ubica en las faldas del Cerro de San Francisco, y en pocas palabras es sobre el nacimiento de un niño deforme, de un matrimonio muy humilde, en donde se genera una controversia entre los padres de qué hacer con él, y desafortunadamente toman una decisión trágica desde mi punto de vista, porque yo creo que todos los seres humanos, por muy deformes que estén en su nacimiento, merecen la oportunidad de desarrollarse. Y la forma en que culmina me marca a mí y a mi familia, en el sentido de que tengo la impresión de que José Luis conoce tal vez las faldas del Cerro de San Francisco, pero no la cumbre, por su situación de salud. Esa impresión tengo. Y sin embargo, la historia culmina donde el padre deja al niño abandonado en medio de dos rocas en la cumbre del cerro, y en ese lugar un servidor, y yo no sé quién más, pero mi familia, regularmente en ese paraje hemos acampado, y pareciera como si José Luis hubiera visto ese paraje. Entonces eso hace que a uno le dé escalofrío, al grado de que mis hijos me decían: nosotros ya no queremos acampar ahí, porque ahí dicen, y entonces ahí llora un niño en las noches de tormenta, que seguido sucede cuando van a acampar en la temporada de lluvias. Pues eso es una situación que nos da temor, ¿no? Es una cuestión sobresaliente en ese sentido. Es casi un compromiso de que vamos a ir un día a la cumbre con José Luis. Ya hay casi manera de subir en automóvil, o si no hasta en un caballo. Pero sería bueno que conociera, para que vea la capacidad imaginativa del ser humano. De los 8 cuentos, culmina, como ya lo señalaba, con el de Mulato, que de alguna manera nos introduce, le decía, a esa parte de lo que es la inserción de la Ciénega de Chapala dentro de los movimientos independentista y revolucionario, de cómo la raza negra, mulata, los mestizos y criollos de la región se vieron participando en estas gestas. Es muy interesante como poco a poco nos va introduciendo, mediante esa narrativa y esas historias, a lo que es la segunda parte del libro, que ya son documentales que, dentro del marco del bicentenario y el centenario de la Revolución, José Luis estuvo escribiendo en el diario Cambio de Michoacán, y que son sumamente interesantes, muy bien documentados. La verdad es que es sorprendente las fuentes que cita José Luis, que consultó. Yo no sé a qué horas duerme, porque de veras impresionante. Yo lo felicito, y creo que de la segunda parte del libro se destaca fuertemente la participación de la raza que de alguna manera llegó como esclava a la región y al país de África, y cómo de alguna forma, por la injusticia, los malos tratos, fue gestándose esa inconformidad que culmina de alguna manera con nuestra independencia, y posteriormente también intervienen fuertemente en
en la Revolución Mexicana. Se culmina con una parte del trabajo documental que a mí también me llamó fuertemente la atención, ¿no? Cómo los dos presidentes que ha aportado nuestro querido Jiquilpan a la nación, de alguna manera tienen cada quien su circunstancia en la que viven y que de alguna forma merecida hemos hecho un reconocimiento a la labor que desarrolló el general Lázaro Cárdenas del Río, pero que de alguna manera como que se sienta ahí un precedente como para decir qué pasa con el otro presidente, con Anastasio Bustamante. Es decir, sí es verdad que hubo situaciones complicadas en su gestión, en su carrera como militar, pero no hemos puesto en su circunstancia real qué lo motivó a actuar de esa manera. Pareciera que hubiese una contradicción histórica entre lo que Anastasio Bustamante viene a ser lo que en términos generales llamamos como conservadores, y el general Cárdenas, el contrapeso, ¿no? Una persona liberal, uno criollo y otro, según se documenta ahí, de orígenes mulatos, de negros, el origen del general. Entonces, yo creo que es un trabajo sumamente interesante, recomendable para que lo leamos todos los jiquilpenses, que lo compartamos con nuestros hijos. Es, desde mi punto de vista, un trabajo más que se suma a la gran cantidad de gente de talento en este ramo que tenemos en nuestro municipio. Y que de alguna manera tenemos todos que buscar la manera de reconocerles, si se puede en vida mejor, porque luego ya al transcurrir del tiempo nos vamos olvidando. Hay situaciones que yo quiero resaltar dentro de la visión del arquitecto Francisco Álvarez Cortés, porque hay intentos muy firmes ya de que le hagamos honor a nuestra gente que de alguna manera ha permanecido casi en el olvido. Dentro de este ramo de las letras, Ramón Martínez Ocaranza va a ser motivo de homenajes en el estado, en Morelia, y en su cuna natal no hemos podido todavía, que espero que no sea tarde, hacerle un merecido homenaje a este gran poeta. El caso de Feliciano Béjar, que es uno de los más grandes escultores desde mi punto de vista, pero sobre todo personas de una gran trascendencia en todos los ámbitos de la vida. De alguna manera Feliciano Béjar sienta el precedente para que la sociedad cada vez estemos más preocupados por la situación ecológica, y también nos hace falta hacer un merecido reconocimiento a tan ilustre jiquilpense. Rafael Méndez, que está cada vez un poco más siendo reconocido, también salimos debiendo. Entonces yo espero que esta gente que de alguna manera contribuye a engrandecer nuestro municipio y darlo a conocer, pueda desde nuestra acción de gobierno verse apoyada. Ojalá
que siga habiendo más gente con el talento de José Luis y nos hagan disfrutar de este tipo de obras. Muchas gracias por su atención. Bueno, y antes de cederle el micrófono al escritor, pedimos unas palabras breves, aunque sean, al regidor de Educación y Cultura, el profesor Rubén Morgado de Sánchez. Bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, buenos días. No, me sorprende, José Luis, la verdad, yo apenas tengo el gusto de conocerte poco y qué bueno que se le dé la importancia, señor presidente, a estos proyectos importantes de jiquilpenses, y algo que dice mi compañero Luis Bautista, en vida hay que dar estos reconocimientos, la verdad. Yo no tengo el gusto de leer el libro, nada más lo ojeé, leí algunos fragmentos, me parece interesante, los voy a leer. Sí, posteriormente, felicidades José Luis, porque en lo que estuve leyendo rápido, hay cuestiones que se rescatan de Jiquilpan, muy importante porque a veces decimos que ya Jiquilpan lo tenemos olvidado, o no lo tienen olvidado. Qué bueno que un jiquilpense rescata cosas pues de Jiquilpan, sí, y a lo que comenta el compañero Luis, muy amplio, muy interesante. Felicidades por este libro y que no sea, pues el primero sé que no, van a ser más, y felicidades. Muchísimas gracias. Dicen, amigos míos, la historia de todo un hombre que debes dedicar a gloria. No sé si alguien lo haya dicho, no sé si en esta ocasión lo vaya a intentar, pero desde mi punto de vista, todo hombre, al paso de la vida, yo le dejaría o les diría: cría a un hijo o cría a tus hijas, verlas crecer. Siembra un árbol y también verlo crecer, y por qué no, haz un libro y verlo crecer. Dejemos ahora las palabras del autor José Luis Ceja. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Entendemos que no es lo que una presentación de un libro requiere en toda la formalidad, pero hay un porqué. Hubiera sido fácil citar, pedirle a gente de notable trayectoria académica que viniera a hacernos la presentación. Hubiéramos podido pedirle a gente notable que viniera a acompañarnos, pero es que este libro no es para ellos. Este libro es para mi gente, para la gente con la que he convivido durante los últimos 10 años en el caso de los compañeros de trabajo, 14 años en el caso de mi esposa y toda una vida en el caso de mis hermanas, a quien les agradezco que hayan venido. Yo te quiero agradecer, Paco, y te hablo de tú porque, bueno, aparte de que somos de la edad, todavía nos llevamos muy bien, por creer en este proyecto, por creer que de verdad puede generarse desde adentro de Jiquilpan algo que pueda aportar. No aportamos en cuanto a novedad, aportamos en cuanto a visión, cómo ve la narrativa, cómo ve la historia de Jiquilpan, alguien que no ha tenido la oportunidad de pasar por la academia, que no ha tenido la oportunidad de tener una vida muy placentera, que digamos. Te quiero agradecer también, compadre, por venir aquí, perdón. Yo soy hijo de un jornalero que tuvo 13 hijos, entonces no era así como que muy fácil la vida. Todos mis hermanos varones a los 13, 14 años se fueron a trabajar, mis hermanas se quedaron en la casa, pero por obvias razones yo no me podía ir a los 14 años. Es que dijo mi papá: ¿qué hacemos con este? Y dice: pues mételo a la escuela, a lo mejor aprende a leer. Entonces no me quedó otro camino que tratar de estudiar, de prepararme. Lo fui haciendo a veces en la academia, a veces de manera empírica, pero en lo que se refiere al libro, ¿de dónde nace? Me decía el profesor, la cuestión de las narrativas. Mis hermanas se deben acordar
Mi papá, entre otras cosas, era tabiquero, hacía tabique, y una de las cosas que nos encantaba era cuando ya hacía la campaña, cuando ya montaba todos los tabiques para quemarlos, porque yo creía que se pintaban antes, nos quedábamos a dormir con él, los varones sobre todo, las muchachas, y era prácticamente una fiesta, era quedarnos toda la noche, estar atizando las bocas de la campaña y contando cuentos de miedo. Y había un señor, Enrique Godoy, la Girria, que le decían, que era un invitado recurrente a estas campañas, y nos contaba cuentos, y nos dormíamos con cuentos de terror, y a veces tendidos en un zarape a llano raso, con otro zarape cubriéndonos, escuchábamos a la Llorona, escuchábamos los pasos alrededor de nuestro zarape, y de ahí nacen estos cuentos, de ahí nace la idea. Los 8 relatos que cuenta el profesor son propiamente cómo enfrentamos los miedos. En el cuento de él, el miedo que tienen los padres de qué van a hacer con un hijo que a lo mejor de grande no puede valerse por sí solo. En el caso de La sombra que trajo el viento, es el miedo al miedo mismo. Son relatos que son interesantes porque nos dicen qué vamos a tener, porque yo les juro, hay ocasiones en que llega la noche y te da miedo, pero no sabes de qué. Entonces este libro trata de alguna manera de explicar por qué tenemos miedo. No habla de cómo enfrentarlos, eso ya lo hablarán los psicólogos en caso de que les interese el tema, pero a mí me interesa cómo sentimos miedo. En el caso de las raíces negras de la rebelión, este trabajo nace, como ya lo dijo el profesor, a partir de que para el 2010 nos piden a los corresponsales de Cambio de Michoacán poder hacer trabajos sobre la participación de ciudades, hombres y sociedades en los movimientos armados. Nos toca en suerte que la región Ciénega es la única que permanece los 52 semanas que nos permitieron. Esto es, hubo regiones como Huetamo, Zamora, Zacapu, que participaron 1 o 2 semanas. Nosotros participamos todo el año y esto nos permitió recopilar material. No hay forma de agradecerle al maestro Álvaro Ochoa, que fue una de las primeras personas que me empezó a guiar en esto de escribir sobre la historia. Gabriel Montes, el maestro Luis González, a través de sus trabajos, nos dieron el referente de cómo hacerlo. Creo que presentamos a la sociedad jiquilpense, pero presento a mi familia y a mis amigos un trabajo muy digno. Dicen que el elogio en voz propia es vituperio, pero creo que sí presentamos un trabajo que podemos con orgullo regalarle a las personas que vengan a visitarnos, Paco, porque aparte el trabajo está cargado de amor a Jiquilpan. Me permito leer la introducción. En pocas regiones como la Ciénega de Chapala se mezclan con tanta facilidad la fantasía y la verdad, lo que fue y lo que imaginamos. Es así que nace este pequeño trabajo en el que en partes bien separadas damos cabida a lo que imaginamos y a lo que fue. Historias para Noche de Tormenta es una recopilación de narraciones de misterio en la que dejamos correr sobre el teclado las fantasías en las que se han creado personajes, ciudades y situaciones que se anidan únicamente entre los temores que escondemos en la parte más oscura del alma. Por otro lado, Las raíces negras de la rebelión es el compendio de trabajos de investigación publicados en el suplemento Independencia y Revolución del diario Cambio de Michoacán, y en los que se resalta la influencia de los hombres de raza negra asentados por la fuerza en la Nueva España, en el proceso libertario primero y después en la conformación política de nuestro país. Tienen ustedes pues en sus manos 2 libros en uno. Por un lado, narraciones que espero logren hacerles temer a la noche como al protagonista de La sombra que trajo el viento, y textos de rigurosa investigación histórica que los llevará a cuestionar las muchas injusticias que se han cometido en materia histórica como en héroes creados. Hay acciones que hemos omitido en el inconsciente colectivo en materia de historia y otras que a lo mejor hemos magnificado sin querer. Este pequeño trabajo, el trabajo que es para mi familia,
para mis amigos, para la sociedad de Jiquilpan, lleva la idea de que podamos releer nuestra historia. Lo decíamos con el profesor el día que nos ponemos de acuerdo, hay un mercado muy importante para este tipo de literatura. Hay ediciones de escritores jiquilpenses que están agotadas, que ya no se han podido rescatar. El caso de Agustín Orozco, el Charro Blanco, los bitácoras del general Lázaro Cárdenas, que no se han podido ya rescatar porque están agotadas. La idea es que esto también se agote, pero para que esto se agote, hemos decidido con la gente que nos ha apoyado, a la que siempre le voy a agradecer, que esto no se quede en los estantes de las librerías. La labor de periodista me ha hecho acostumbrarme a ver mi nombre en los puestos de periódicos. Entonces la idea es esta, que podamos poner este trabajo al alcance de la mayoría de la ciudadanía. La mayoría de la gente pocas veces pasa por el museo, pero pasa muchas veces por la terminal. La mayoría de la gente no puede pagar 300 o 400 pesos que vale un ensayo académico, pero sí puede pagar 70 pesos por un trabajo que, si bien no tiene la manufactura física de un libro de academia, sí tiene todo el trabajo, todos los conocimientos y todo el empeño que he podido recopilar a lo largo de 10 años en la profesión para ofrecer un trabajo digno. Esta es la idea, que la mayoría de la gente pueda tener en sus manos este pequeño libro, que por cierto, no llegó el maestro Juan, que fue el diseñador. Le pensaba, no sé, dar un agradecimiento porque me ha quitado como 10 años, me pintó las canas, me quitó los cachetes. Sí, de hecho me salió más barato que un salón de belleza, pero bueno, Paco, quiero agradecerte sinceramente por la confianza, Luis, por estar aquí, por apoyarnos en este proyecto, a mi compadre Nicolás Vargas, que ha sido uno de los pilares que no están en mi familia, pero que ha estado siempre ahí cada que lo requiero. Compadre, muchísimas gracias. Al profesor González, él es el director del Centro de Atención Múltiple del Marcos Castellanos, doctor Vargas. Jorge Peralta, amigo, tenemos años conociéndonos y sabes que se te estima. Profesor Morgado, agradecido por estar aquí, agradecido por atender la invitación tan a priori. Mis compañeros de los medios, ¿qué les puedo decir? Llevamos años trabajando juntos, en el caso de Erika unos meses, pero con la mayoría llevamos años trabajando juntos, sabemos cómo trabajamos cada uno, y de verdad, créanme, no hay forma de agradecerles. Yo sé, más que nadie sé lo que vale el tiempo de un comunicador. Les agradezco que hayan venido. Mis hermanas, que pocas veces tenemos oportunidad de reunirnos como hoy, les agradezco de veras. Víctor, te agradezco que hayan tenido el tiempo, que me hayan acompañado, y créanme que ahí arriba también te agradezco. Gracias. Señoras y señores, introducimos este libro, Historias para Tanques de Tormenta y las raíces de la rebelión. José Luis, a todos los presentes, gracias por habernos acompañado, que tengan muy buen día, y si puedo pedir, mano, de que el autor me autografíe uno, se lo solicito. Gracias, buenos días.